Buenos días, hoy vamos a hablar de los tres tipos de sociedades mercantiles más utilizadas en México, entre las que destacan la sociedad cooperativa, la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima, que a continuación les explicaré. Esto para distinguir la diferencia entre las tres, comenzando por los requisitos para su constitución. 2 socios como mínimo, que cada socio suscriba una acción como mínimo, que el contrato social establezca el monto mínimo de capital social, que se exhiba dinero en efectivo, cuando menos el 20% de cada acción pagadera en numerario, es decir, en efectivo, que se exhiba íntegramente el valor de cada acción que haya de pagarse, todo o en partes, con bienes distintos de numerario. No importa cuántas acciones se emitan, pero los socios deben suscribir acciones. En sus formas de constitución encontramos 2 tipos. La instantánea o simultánea es aquella en la que los socios con proyecto ya establecido acuden ante notario público para hacer el acto de constitución, destacando que el capital social se integra por las aportaciones de los socios. Pública o sucesiva, para la integración del capital social se requiere atraer socios inversionistas que se sumen al proyecto de los fundadores. Entre sus principales características encontramos la limitación de responsabilidad de los socios frente a terceros, la división del capital social en acciones, la negociabilidad de las mismas acciones, la estructura orgánica impersonal, la existencia bajo una denominación particular, que es SA. Dentro de los derechos de los socios existen 2 tipos: el patrimonial, que es aquel en que los socios participan en el reparto anual de utilidades y en la cuota final de liquidación, y los corporativos, derecho de los socios a participar en las deliberaciones de la sociedad mediante el voto. La única obligación que tienen los socios es ante el ente social, es decir, cubrir el monto de su aportación en el plazo convenido. En caso de que haya una falta, la sociedad podrá reclamarla judicialmente o incluso venderla. Entre los órganos sociales se encuentra la asamblea, que constituye el órgano de decisión de la sociedad, cuyos acuerdos deben ser cumplidos y ejecutados por la administración. De igual manera encontramos a la administración, que por un lado se encarga de llevar la dirección de los negocios sociales y por otro lado tener la representación de la sociedad. La vigilancia constituye una actividad de carácter permanente al interior de la sociedad y es realizada por un órgano que puede ser individual o colegial, comisario o de consejo, y es designada por la asamblea. Para finalizar nuestro tema, la sociedad anónima trabaja su capital social de manera abierta cuando la compra-venta de acciones es al público en general en la bolsa de valores, o cerrada cuando la compra-venta de acciones es de manera interna, existiendo asimismo una entidad llamada Sociedad Anónima Unipersonal, conformada por un solo socio. Las sociedades cooperativas son una forma de organización social creada por personas físicas que tienen un interés común, deciden unir esfuerzos y ayudarse para satisfacer necesidades de grupos e individuos, realizando actividades de producción, distribución y o consumo de bienes y servicios, y están reguladas por la Ley General de Sociedades Cooperativas. La constitución de las sociedades cooperativas deberá realizarse en Asamblea General que celebren los interesados y en la que se levantará un acta que contendrá 1. Datos generales de los fundadores. 2. Nombre de las personas que hayan resultado electas para integrar por primera vez consejos y comisiones. 3. Las bases constitutivas. Los socios deberán acreditar su identidad y ratificar su voluntad de constituir la sociedad cooperativa y de ser suyas las firmas o las huellas digitales que obran en el acta constitutiva ante notario público, corredor público, juez de distrito, juez de primera instancia, en la misma materia del fuero común, presidente municipal, secretario, delegado municipal o titular de los órganos político-administrativos del lugar en donde la sociedad cooperativa tenga su domicilio. Las sociedades cooperativas deberán observar en su funcionamiento los siguientes principios. 1. Libertad de asociación y retiro voluntario de los socios. 2. Administración democrática. 3. Limitación de intereses
a algunas aportaciones de los socios, si así se pactara. 4. Distribución de los rendimientos en proporción a la participación de los socios. 5. Fomento de la educación cooperativa y de la educación en economía solidaria. 6. Participación en la integración cooperativa. 7. Respeto al derecho individual de los socios de pertenecer a cualquier partido político o asociación religiosa. Y 8. Promoción de la cultura ecológica. Formas de constitución. La responsabilidad será limitada cuando los socios solamente se obliguen al pago de los certificados de aportación que hubiesen suscrito. Será suplementada cuando los socios respondan a prorrata, es decir, a la cuota o parte proporcional que toca a cada uno de lo que se reparte entre varios, hasta por la cantidad determinada en el acta constitutiva. Principales características: se reconoce un voto por socio, independientemente de sus aportaciones. Será de capital variable. Habrá igualdad esencial en derechos y obligaciones de sus socios e igualdad de condiciones para las mujeres. Tendrán duración indefinida y se integrarán con un mínimo de 5 socios. Entre los principales órganos sociales, el artículo 34 señala que la dirección, administración y vigilancia interna de las sociedades cooperativas estará a cargo de la Asamblea General, el Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia y las comisiones que esta ley establece y los demás que designe la Asamblea General. Vigilancia. La vigilancia de las sociedades cooperativas estará a cargo de las dependencias locales o federales que, de acuerdo con sus atribuciones, deberán intervenir en su buen funcionamiento. Entre los tipos de sociedades se encuentran las ordinarias y de participación estatal. Para tal efecto, el Estado podrá dar en concesión o administración bienes o servicios a las sociedades cooperativas en los términos que señalen las respectivas leyes. Sociedades cooperativas irregulares. Las personas que realicen actos jurídicos como representantes o mandatarios de una sociedad cooperativa no inscrita en el Registro Público de Comercio responderán del cumplimiento de las obligaciones sociales frente a terceros, subsidiaria, solidaria e inmediatamente, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que hubiesen incurrido. Por último, pero no menos importante, hablaremos de la sociedad de responsabilidad limitada, que es tal vez uno de los tipos de sociedad que se elige con mayor frecuencia en México para asociarse y hacer negocios, misma que está regida por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Este tipo de sociedad es aquella que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, pues solo serán cedibles en los casos y con los requisitos que establece la presente ley. La sociedad de responsabilidad limitada existirá bajo una denominación o razón social que se formará con el nombre de uno o más socios. La denominación o la razón social irá inmediatamente seguida de las palabras Sociedad de Responsabilidad Limitada o de su abreviatura SRL. La omisión de este requisito sujetará a los socios a la responsabilidad que establece el artículo 25. Será de carácter mercantil, cualquiera que sea la naturaleza de su objeto y personalidad jurídica propia, es decir, sus derechos y obligaciones. El capital social, constituido por las aportaciones de los socios, no podrá ser inferior a 58,000 pesos. Deberá estar íntegramente suscrito y desembolsado en el momento de la constitución. Solo podrán ser objeto de aportación social los bienes o derechos patrimoniales susceptibles de valoración económica, en ningún caso trabajo o servicios. Las aportaciones sociales no tendrán el carácter de valores, no podrán estar representadas por medio de títulos
tipo de anotaciones en cuenta, ni denominarse acciones. La transmisión de las participaciones sociales se formalizará en documento público. La forma de constitución puede ser del tipo telemática, que es vía internet, lo cual ahorra tiempo, dinero y esfuerzo, o presencial, como lo indica su nombre, de manera física. Respecto a los socios, no existe un número mínimo, pero como máximo no puede ser más de 50. Su condición está determinada por lo menos por una participación social. Entre más participaciones sociales tenga un socio, mayor será su participación en la administración y reparto de la sociedad. La responsabilidad de los socios también depende de las aportaciones realizadas o comprometidas a realizar. Todo socio o accionista tiene derecho a participar en el reparto de beneficios y en el patrimonio resultante de la liquidación de la sociedad, participar en las decisiones sociales y ser elegidos como administradores. Entre los órganos sociales encargados de la toma de decisiones se encuentra la Junta General de Socios, que se encarga, entre otros asuntos, de aprobar cuentas anuales y aplicación de resultados, nombramiento y separación de los administradores, liquidadores y auditores de cuenta, modifica los estatutos sociales, transformación, fusión y escisión de la sociedad, así como la disolución de la misma. De igual manera, se encuentran los administradores, que se encargan de la gestión administrativa y representa en sus relaciones con terceros a la sociedad. Su nombramiento le corresponde a la Junta General. Si se indica en el acta constitutiva, se procederá a la formación de un consejo de vigilancia formado por socios o personas extrañas a la sociedad, aunque cabe destacar que existen ciertas restricciones en cuanto a qué persona extraña a la sociedad puede formar parte de dicho consejo de vigilancia.